SER Podcast. SER Historia. Cadena SER. Con Nacho Ares. Bienvenidos a SER Historia. Continuamos con estos programas especiales, estivales, programas de verano, aquí en la cadena SER. Recordad que aparte de todos los programas que podéis escuchar en SER Podcast, desde el número 1 hasta de este verano de 2022, en estas 13 temporadas, también tenéis contenidos especiales y exclusivos en Podimo. SER Historia Plus, con un montón de monográficos, programas especiales también con los que podréis disfrutar de la historia como nunca antes lo habíais hecho. Y en esta ocasión vamos a dedicar nuestro espacio, nuestra hora de historia, para intentar hacer un poquito más de historia, hablando del antiguo Egipto. Vamos a hablar de su arte, vamos a hablar de la llegada de Napoleón en esa expedición maravillosa del año 1798, de una exposición que os recomiendo a todos que vayáis a ver en Madrid, Hijas del Nilo, sobre la mujer en el antiguo Egipto, y sobre un tema muy atractivo, muy controvertido, muy polémico, pero desde luego con muchos seguidores: el sexo en el antiguo Egipto. Estos serán algunos de los temas que vamos a tratar en este programa especial de hoy de SER Historia. Como siempre, soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida a SER Historia. Comenzamos. Sigue a SER Historia en las redes sociales. En Twitter, @SERHistoria. En Facebook, SER Historia. En YouTube, SER Historia. Y en Instagram, SER Historia. La estética es quizá el elemento más característico del arte egipcio, esas figuras de perfil, con un maquillaje muy remarcado, en unos entornos bastante exóticos y sofisticados, me atrevería a decir. No se trata de un arte por el arte, una definición que quizá habría que achacar más al mundo griego, es decir, el arte egipcio no se trata de un arte para ser disfrutado, o quizás sí, no lo sabemos. Desde luego que hay innumerables enigmas alrededor del mundo del arte, sobre todo aquellos temas relacionados con su interpretación, su simbolismo y sobre todo ese mensaje un poco entre líneas que querían lanzarnos los artistas de época faraónica hace miles de años. Fernando Estrada, bienvenido a SER Historia. Encantado de estar con vosotros. Fernando Estrada acaba de publicar con la editorial Crítica un libro maravilloso que se llama Entender y amar el arte egipcio, en donde de alguna forma nos desbroza esa introducción que yo acabo de realizar, ¿no?, sobre el significado que puede tener el arte en el caso del mundo de los faraones. Fernando, estamos ante un nuevo concepto del arte, aunque realmente tenga miles de años de antigüedad. Bueno, prácticamente lo has dicho todo, es decir, realmente es un concepto, yo diría más que nuevo, distinto, es decir, y lo has dicho perfectamente, es decir, el arte por el arte como tal en Egipto no existía, es más, ni la palabra, siquiera arte ni artista existía, ¿no? Era considerado un oficio, aunque realmente para nosotros eran auténticos artistas. La palabra artista para ellos era artesano, de alguna manera hábil de dedos o hábil en sus manos, con lo cual, claro, el concepto de arte, de genio y de todo esto que nosotros damos en la vida actual de nuestro tiempo, para ellos no tenía ningún sentido. Era un oficio, y además un oficio que se realizaba no solamente a veces por una persona, sino por un equipo. Es decir, las mejores obras de pintura que podemos ver en tumbas y templos y tal correspondían a un taller. Pero claro, el auténtico artista, el que tiene alma de artista, no podía, pese a veces incluso a su voluntad, que no era individualista, pues no podía evitar que descubramos esa. Es más, te voy a decir una cosa, ahora estamos haciendo unos trabajos muy importantes, ya que las obras de arte eran anónimas, por lo tanto no estaban firmadas, estaban carentes de autor. Ahora se están haciendo unos estudios a base de saber qué pintor en concreto hizo tal y cual o tal tumba dentro de su tiempo, naturalmente. Es un tema apasionante, verdaderamente apasionante, pero que poco a poco los egiptólogos van desvelando.
Un tema apasionante que nos acerca a esa humanidad del arte egipcio que en ocasiones perdemos en nuestro horizonte cuando nos acercamos a él. Y es precisamente la grandeza de la eternidad de esas figuras y el mensaje oculto que transmite lo que quizás nos aleja un poco de su verdadero significado. Al no ser un arte por el arte y al intentar transmitir un mensaje, si nosotros no conocemos esos códigos, nos quedamos realmente a mitad de camino. Bueno, un poco es lo que he tratado de hacer en este libro, que es el fruto de apuntes tomados en Egipto durante muchos años. Y claro, es que yo siempre lo digo, hay una segunda lectura, no solo del arte egipcio en sí, sino incluso de la propia escritura jeroglífica. Es decir, eran personas muy educadas, por decirlo en términos generales, unas personas muy de una elegancia exquisita, y ciertos temas, por ejemplo el erotismo, pues lo consideraban que era una cuestión tratada o que había que tratar de puertas para adentro, muy al contrario de como después hicieron las culturas griega, latín y romana, ¿no? Es decir, pero siempre hay una segunda lectura, es decir, no basta con ver una imagen, sino que hay que ver qué quiere decir esa imagen. Lo dijo Champollion, las pinturas que vemos en las tumbas no son más que escritura hecha a un tamaño mayor y coloreada, y estaba absolutamente en lo cierto. Claro, yo lo digo en mi humilde obra, ¿no? Cuando yo estaba en Egipto y he oído en una tumba y he estado trabajando allí, y he oído a un grupo de españoles, pues no lo puedo evitar, me acerco y veo que discuten y que hablan y tal, y entonces pues me presento, pido excusas por la interrupción y les digo, pues mire, esto es así y así y asá, y esto que ven ustedes aquí pues quiere decir esto, y hasta aquí llegamos, y esto pues todavía se ha de descifrar, pero esto está. Y entonces veo que lo admiran y que les gusta, y que entonces te lo agradecen porque entienden el auténtico significado de las cosas. Además, quizá uno de los elementos que sirve también de tarjeta de presentación para el arte jeroglífico para el arte egipcio, ya se me escapa la terminología, es la propia representación tan curiosa que tienen de las figuras, unas siluetas muy elegantes pero de perfil, contraponiendo objetos en forma frontal, de perfil, etcétera, una especie de caos muy organizado y realmente muy estético, ¿no? Bueno, fíjate que esto choca, pero choca la primera vez. A la que te acostumbras lo encuentras natural, porque te voy a decir una cosa, es que es natural, entre comillas si tú quieres, pero muy natural. Es decir, si tú miras a una persona, para recordar su imagen, tú miras a una persona de frente, pues ¿qué te llama la atención? La nariz no, porque la nariz, si no la ves de perfil, no sabes si es aguileña, si es chata, si es más o menos salida, no hay un relieve vista de frente. En cambio los ojos sí, sabes si son rectos, inclinados, almendrados, las características, la boca lo mismo, es decir, la boca más o menos todas las personas las tienen iguales. Luego, estas cosas que más o menos son genéricas, se pueden poner en una cara, pues de perfil si estamos viendo la cara de perfil, pero los ojos de frente. Además, ten en cuenta una cosa, esto lo hacían incluso en los planos de arquitectura. Los arquitectos, para hacer un edificio, por muy sencillo que sea, necesitamos hacer un dibujo, un plano en planta, que digamos, ¿no? Visto desde arriba, digamos. Luego tenemos que hacer las fachadas, luego tenemos que hacer unos cortes que llamamos secciones para ver cómo las alturas y demás. Ellos lo hacían todo en un mismo plano, es decir, hacían abatimientos, abatían las cosas sobre y una puerta tú la ves dibujada de frente, pero puesta sobre la línea de planta. Es un poco complejo de explicar. Y en cuanto a los ojos que hablábamos antes y a la boca y tal y cual, cuidado, Picasso también lo hizo en su época, y no solamente con 2 ojos, hasta con 3. Y bueno, en Picasso, como era un genio de los que salen uno cada milenio, pues nos cuesta más entenderlo, pero los egipcios, que son muy próximos a nosotros, pues sí, en cuanto te lo digo de verdad, en cuanto te acostumbras, nunca más empiezas a notar lo raro. Entender y amar el arte egipcio es el último libro de Fernando Estrada, que él es arquitecto. ¿No le gusta que le llamen egiptólogo? Para nada, no. Para nada. No, sobramos egiptólogos entre comillas en España. Yo me he dedicado toda la vida a estudiar egiptología y es lo que soy, un estudioso de la egiptología. Pero desde luego eso no quita para que conozcas muy bien la materia y sobre todo se note esa pasión
que sientes por el mundo faraónico y la transmites sobre todo muy bien, como digo, insisto, en este libro. Muchas gracias, es que le he dedicado mi vida. Entender y amar el arte egipcio, publicado por Crítica, un libro muy recomendado. Fernando Estrada, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias. General Espínola, pronto dispondremos de dineros para continuar con la toma de la ciudad. Son buenas noticias, comandante, desde luego. Pero mi querido amigo, vos sabéis que la toma de Breda requiere de algo más que dineros. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Javier Sierra, bienvenido a Ser Historia. Bien hallado, Nacho Ares. ¿En dónde nos encontramos? Acabamos de ser testigos casi de un momento excepcional de la historia de la arqueología. Pues estamos en el corazón del mayor bosque de columnas pétreas de todo el mundo antiguo. Es la sala hipóstila del templo de Karnak, a donde llegaron aquellos soldados franceses pensando que no encontrarían nada tan grandioso como sus propios monumentos en París, y de repente se vieron sobrepasados por algo que era mucho más antiguo que su propio tiempo y que era mucho más impresionante también que la Madeleine, que el Louvre, que cualquiera de las grandes maravillas de la capital de su futuro imperio. Esa ciudad de París que quizás era su trasfondo cultural, ¿no? Con grandes catedrales, con grandes iglesias, y sin embargo entraron caminando por ese primer patio del templo de Karnak, que encontraron esta sala hipóstila, no tal y como la vemos en la actualidad, sino también muy derruida por terremotos y el paso del tiempo, y aún así se vieron subyugados y sobrecogidos por la fastuosidad de ese legado de los antiguos faraones, y dice la historia, dice la leyenda, que de motu propio de ellos salió a aplaudir, ¿no? No sabemos a qué, pero la emoción que les embargó en aquel momento debió de ser gloriosa. Bueno, hay un detalle también muy significativo. Aquellas tropas francesas se burlaban diariamente de un pequeño colectivo de sabios, integrado por científicos, matemáticos, gente experta en tomar medidas, ingenieros, que habían sido reclutados por Napoleón Bonaparte para hacer el primer inventario, el primer informe de un país que se recuerda. Bueno, pues cuando esos soldados que se burlaban llamando a aquellos sabios burros llegan hasta las puertas de esta sala hipóstila, sin esperarlo, de repente rompen a aplaudir, porque de alguna manera le estaban dando la razón a aquellos burros, a aquella gente que les estaba diciendo que lo que se iban a encontrar en esta expedición era algo glorioso, extraordinario, que si tenían razón las crónicas antiguas, Egipto era un país muchísimo más colosal que el suyo propio y que cualquiera de los países de la gran Europa. Evidentemente los soldados, y letrados la mayoría de ellos, no se lo creían, pero al llegar aquí se convencieron. Se convencieron de una realidad que, como decía ahora, les atrapó desde el primer instante, ¿no? Esa egiptomanía que luego ellos se encargaron de expandir por todo el mundo conocido, por el orbe conocido, nace precisamente de esa expedición de Napoleón en 1798. Yo siempre lo he comentado, ¿no? Jamás una derrota tuvo tanto éxito, ¿no? Fueron derrotados por los ingleses y, sin embargo, hoy solamente nos acordamos del lado más positivo, ¿no? Del lado más intelectual de esa misión. Sí, porque desde el punto de vista militar, las tropas del general Desaix, que fue el que, se encargó de pacificar a la francesa toda esta región del país, tuvieron muchísimas dificultades y finalmente se vieron obligados a replegarse con el resto del ejército cuando Napoleón inició otras campañas hacia Tierra Santa con el epicentro en el Cairo. Y es verdad que desde el punto de vista bélico, estratégico, fue un verdadero desastre. Napoleón Bonaparte, no lo olvidemos, abandona Egipto en 1799, en el verano de 1799, dejando atrás a 30.000 hombres varados en el desierto al frente del general Kleber, sin posibilidades de moverse porque las tropas de Nelson han bloqueado por completo el delta y las playas del delta y no pueden regresar a Francia porque la
flota en la que habían llegado está bajo las aguas ya del Mediterráneo, hundidas por las balas inglesas, y por lo tanto Napoleón lo que hace es abandonar a sus hombres, regresar a Francia, la Francia del Directorio republicano francés. Yo creo siempre que el gran misterio es por qué no fue ejecutado Bonaparte, porque había traicionado a sus hombres, había puesto en peligro, digamos, la gran misión de invadir Francia que se había propuesto ese país, y sin embargo les convence de que se ha traído algo mucho más glorioso, un halo casi mágico que terminará convirtiéndolo primero en cónsul y después en emperador de la mitad de Europa. Algo sí se llevó Napoleón de aquí. Lo cuentas muy bien en tu novela, La pirámide inmortal, en donde relatas de una manera muy viva, a partir de una experiencia propia, las propias sensaciones, ¿no?, que debió de tener Napoleón Bonaparte en este país, ¿no?, y que tanto le cautivaron desde un principio. Había algo más, ¿no?, aparte de esa misión militar, que es quizá con lo que nos hemos quedado todos. Lo que había era la mente de un joven, porque Napoleón llega aquí con 28 años, de un joven que había leído mucho sobre la antigüedad clásica. Estaba fascinado con los relatos de Julio César y de Alejandro, de su expansión por todo el Mediterráneo, y sabía, lo sabía muy bien, sabía que todos ellos habían pasado por Egipto y que de alguna forma habían obtenido su halo místico respecto a sus hombres en este país. Conquistar Egipto no era hacerse con un lugar de la tierra cualquiera, ¿no?, y menos en la mentalidad de los franceses. Era dominar el lugar del que procedía el conocimiento del mundo antiguo, de donde bebieron los griegos, Pitágoras, Platón, en fin, todos los grandes sabios que se veneran en el mundo actual, en realidad habían sido iniciados en el mundo egipcio. Y eso es lo que quería de alguna manera controlar Bonaparte, como controlaron antes esos dos grandes hombres que él admiraba, César y Alejandro. Yo creo que si él hubiera tenido éxito en su campaña militar, hubiera terminado coronándose emperador, como lo hizo el propio Alejandro, y a lo mejor hubiéramos visto representaciones del propio Bonaparte vestido con los, con los rudimentos de los faraones, con la corona del Alto y del Bajo Egipto en alguno de estos templos. Pero la historia le jugó una mala pasada y tuvo que abandonarlo por culpa de Nelson. Creo que nunca se lo perdonó. Y esa historia de la expedición de Napoleón nos habla de más de un centenar, casi 150 personas sabios, ¿no?, que le acompañaron, que formaban un grupo muy extraño para la época. No era común, ¿no?, que una misión militar fuera acompañada de tantos sabios, de tantos ingenieros, artistas, botánicos. Siempre nos quedamos quizá con lo más clásico, ¿no? Pues fueron los protoegiptólogos, pero había científicos de todas las ramas del saber. Se dedicaron a medir los monumentos. En esta sala hipóstila, de hecho, se subieron a la cima de las pocas columnas que entonces había en pie y dejaron caer grandes pesos con cuerdas para medirlas con exactitud. Buscaban el patrón de medida egipcio y uno de ellos, que era François Jomard, llegó a una conclusión que, en fin, lo obsesionó durante muchísimos años, y es que los patrones de medida clásicos del Antiguo Egipto, por ejemplo el codo, eran fragmentos, eran segmentos de las medidas de la Tierra, de las medidas exactas que daban entonces a la Tierra. El metro, que ellos creían que era uno de los grandes logros científicos en la mentalidad francesa, pues de alguna manera estaba ya funcionando con otros calibres en el país de las pirámides. Eso les trastornó, les hizo admirar todavía más a los antiguos faraones, y es lo que les llevó finalmente a redactar sus conclusiones. Pudieron no haberlas redactado. Ellos vinieron con cuadernos de notas, acuarelas, con todo ese material regresó a Egipto, ¿no?, indudablemente con muchas piezas también históricas que se llevaron de acá. Pero podrían no haber redactado el informe que hoy es la piedra angular de la egiptología. La descripción del Egipto, la descripción de Egipto, se publicó en 1809 y no se hizo como un libro más. De hecho, es el primer libro de la historia en el que se imprimen por primera vez láminas a color. Ya de por sí era, en fin, todo un avance, ¿no?, en la historia de la imprenta en el siglo XIX francés. Se construye incluso, tú lo sabes bien, Nacho, un mueble
digamos, de diseño exclusivo para una edición muy limitada que aparecerá como regalo nacional, en fin, a otros países para mostrar la gloria francesa respecto a Egipto, que imitaba el templo de Dendera. Bueno, todas esas cosas, digamos que lo que hacen es acrecentar la gloria de un proyecto que fue mucho más que una invasión militar. Tú lo acabas de decir, ¿no? Hemos tenido la posibilidad, tanto en Madrid como en la Biblioteca del Cairo, del Museo del Cairo, de ver esas láminas a color, que a mí es una de las cosas que más me ha cautivado, ¿no? Como 200 años después, esas imágenes guardan pues el recuerdo inicial que hoy, por desgracia, se ha perdido por el paso del tiempo, pero bueno, era alta tecnología del momento, ¿no? Y que se utilizara para un trabajo humanista, un trabajo vinculado al mundo del saber, es ya en aquella época realmente sorprendente. El frontispicio de esa descripción de Egipto es una imagen falsa, es decir, no corresponde a ninguna de las visitas que hicieron los soldados franceses o los sabios de Napoleón, pero mezcla varias cosas. Mezcla parte de esta sala hipóstila donde nos encontramos, mezcla parte de las visiones del templo de Dendera, en fin, de otros lugares así mágicos del recorrido de aquellos soldados, y planta en medio de ese frontispicio, entre coronas de laureles, la N de Napoleón, porque él quiere asociarse a ese informe como parte del que ha sido capaz de obtener la gloria de los faraones y devolverla a Europa. Napoleón tenía muy claro que él era un hombre pequeño físicamente, pero se estaba aupando en los hombros de los mayores gigantes de la historia, que eran los faraones que levantaron estos monumentos. Javier Sierra, estamos en la sala hipóstila. Conoces muy bien la vida de Napoleón. ¿Qué es lo que vivió dentro de la Cámara del Rey en la Gran Pirámide? Yo creo que lo que vivió Napoleón en aquella ocasión fue una muerte simbólica. Él murió dentro de la Gran Pirámide, como lo hicieron Julio César y Alejandro Magno en sus horas de aislamiento en ese mismo lugar, pero logró vencerlo saliendo del monumento por sus propios medios. Y aquel que vence a la muerte, ¿a qué le va a temer después? Por eso esos tres hombres, no solo Bonaparte, también César y Alejandro, se convirtieron en los mayores estrategas de la historia. ¿Le llegó a cambiar en algún momento de su vida ese rito iniciático, esa transformación, ese renacimiento? A las pruebas históricas, circunstanciales, es cierto, pero históricas me remito. Él pasa esa noche en el interior de la Gran Pirámide en la madrugada del 12 al 13 de agosto de 1799. El 15 de agosto celebra su 30 cumpleaños con su Estado Mayor en el cuartel de Azbaquilla, en el Cairo, donde tenía, digamos, a toda su élite militar alrededor. Y a las 24 horas, el 16 de agosto, abandona Egipto, regresa a Francia, no como un hombre humillado que huye de la presión de los ingleses y de no haber podido arrancar del todo este país de manos de los otomanos, y se convierte, por un golpe de estado que da unas semanas más tarde, en cónsul de Francia y poco después en emperador. Esa fuerza interna que no tenía antes de haber llegado a Egipto, ¿de dónde la saca? Yo creo que de aquella noche en la Gran Pirámide y de su año rodeado de antigüedades y del halo mágico de estos textos de poder que nos rodean en la sala hipóstila de Karnak. Un país fascinante, un país lleno de arqueología, de misterios, de secretos y sobre todo de historia. Y ya para ir acabando, Javier Sierra, el legado, ¿no?, de la descripción de Egipto, de ese libro que nosotros siendo jóvenes llamábamos El Cubo, ¿no?, esa edición reducida que podíamos comprar en las librerías, es el antes y el después de la egiptología, ¿no? Se habla del año 1822, cuando Champollion descifra la escritura jeroglífica como la fecha de inicio, ¿no?, de esta ciencia. Sin embargo, todo ello está apoyado precisamente en la expedición de Napoleón. Lo que marca ese informe y esas láminas que tanto nos maravillaban es, digamos, el horizonte, el punto cero de lo que hoy son estos monumentos. Gracias a esas láminas, muchos de los restauradores de estas ruinas han podido reconstruirlas y llevarlas a la gloria creciente que tienen. Tú lo sabes muy bien, Nacho, llevamos casi 3 décadas visitando Egipto y este país cada año recupera una columna,
una parte de una sala hipóstila, limpia un techo ennegrecido de uno de los templos, cosas que los franceses marcaron como el punto de inicio, hoy están superadas gracias a las restauraciones científicas de los siglos XX y XXI. Por eso tiene tanto valor. Y por eso, cuando las generaciones futuras echen un vistazo a Egipto, sabrán el trabajo que hemos hecho para recuperar nosotros, por culpa de Napoleón, la gloria de los faraones. Siempre es un placer hablar contigo, Javier, y más en este lugar emblemático, tan carismático, tan personal y sobre todo pues un propio escenario de la historia, ¿no? La sala hipóstila del templo de Karnak, que como escuchábamos al principio fue el lugar en donde tuvo lugar una anécdota realmente espectacular, ¿no? De la historia de la expedición de Napoleón y también de la historia de la arqueología, que da pues raigambre y renombre a este espacio. Javier Sierra, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Qué placer hacerlo desde Karnak. Estaba mirando estos dibujos grabados sobre la piedra. ¿Te refieres a los jeroglíficos? ¿Puede leerse? No, mi querido Jean-François. Yo lo leeré. ¿Qué has dicho? Que yo lo leeré. Yo descifraré los jeroglíficos egipcios. Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Y continuamos en Ser Historia. En esta ocasión la música ya nos lo avanza con esa sección de noticias, y en las fechas en las que estamos no podría hacer otra cosa que dedicar el bloque a la exposición Hijas del Nilo, Mujer y Sociedad en el Antiguo Egipto, que el grupo Eulen ha organizado en los últimos años y que se acaba de inaugurar el 10 de junio y permanecerá abierta en el Palacio de las Alhajas en el centro de Madrid hasta el día 31 de diciembre. Lo he comentado creo en otras ocasiones, junto con Esther Pons, que es la conservadora del Departamento de Egipto y Próximo Oriente Antiguo del Museo Arqueológico Nacional, y con también la también egiptóloga Isabel Olvés. Un servidor ha tenido la suerte de participar como comisario en esta exposición. Han sido casi un par de años de duro trabajo, buscando piezas, creando contactos, haciendo un relato museístico, museográfico también, junto con el estudio GD, con Desiree González, Ramón Basols y Paloma, Mónica, Julián, que nunca me quiero olvidar de nadie en este inmenso proyecto, y todos juntos con el paraguas del grupo Eulen y de esa rama Eulen Art, que es la que se puso en contacto conmigo por medio de la directora Carmen Olivier para comenzar a realizar este proyecto. Pues ese sueño al final hemos abierto los ojos y se ha podido ver realizado, ¿no? Casi 300 piezas procedentes de 12 países europeos, de más de 30 museos públicos y colecciones privadas. Vamos a ver piezas extraordinarias de España, lógicamente, de Portugal, de Francia, de Bélgica, de Alemania, de los Países Bajos, de Inglaterra, de Italia, de Croacia, de Grecia. Seguro que se me olvida más de un país. Dinamarca, por ejemplo, también nos ha dejado algunas piezas extraordinarias. Todo ello para hablar de la mujer en el Antiguo Egipto, con esos elementos singulares que la han caracterizado. Vamos a escuchar a Carmen Olivier. Ella fue la que decía antes que se puso en contacto conmigo para poder realizar este proyecto, y esto es lo que nos contaba sobre la idea, ¿no?, del grupo Eulen para celebrar esos 60 años de la fundación de la empresa. ¿Cuál es la idea, ¿no?, de dónde surgió la idea, cómo nació, de vincularlo al Antiguo Egipto y en concreto al papel de la mujer? Este proyecto
conceptualizado de otra manera, con otros matices, estaba ya realizado por Eulen Art hace unos cuantos años. Y bueno, pues de forma, con una gran sorpresa, la presidenta, que fue conocedora del proyecto, le gustó muchísimo, le gustó tanto el desarrollo como la temática y sobre todo el enfoque, y entonces nos propuso que esta exposición fuera el eje central, digamos, el leitmotiv principal de la celebración de los 60 años de fundación del Grupo Eulen. Hacer el seguimiento de casi 300 piezas, como decía antes, de un montón de países europeos. El COVID es lo que ha marcado también un poco el devenir del desarrollo de la exposición, porque ha impedido, por ejemplo, traer piezas de Egipto, de más museos de Inglaterra, como hubiéramos querido, o de América, ¿no? Sin embargo, la generosidad, lo he comentado en otras ocasiones, de las instituciones siempre ha sido muy grande porque no solamente, para sorpresa nuestra, salvo un par de museos, absolutamente todos nos cedieron prácticamente el 100% de las piezas que solicitábamos, y cuando no, las que no podían prestarnos, nos las cambiaban, ofrecían de forma muy generosa la posibilidad de contar con otras piezas, ¿no? Otras piezas igual o más extraordinarias con las que habíamos contado en un principio. Carmen Olivier, directora de Eulen Art, nos cuenta cómo ha sido el desarrollo de este proyecto. Pues bastante duros e intermitentes en cuanto a la intensidad. Y lógicamente, desde que se sumaron al equipo los comisarios Nacho Ares, Esther Pons e Isabel Alves, desde que ellos y los museógrafos de Estudio GD se incorporaron al proyecto, todo empezó a desarrollarse con un gran ritmo. Y bueno, verdaderamente he de decir que los 8 últimos meses han sido de una intensidad fuera de lo común. Yo creo que estamos felices. Creo que todos los involucrados ha sido muy intenso todo el proceso, montones de piedras en el camino, como sucede con cualquier exposición, pero la gran noticia es que hemos sido capaces todos de alinearnos, ¿no?, con un mismísimo objetivo común, que era que esta exposición fuera realmente una exposición de gran calidad y sorprendente. Y yo creo que, sin pecar de modestia, creo que el objetivo se ha conseguido. Pero si existe una persona que ha sido mi mano derecha y yo su mano izquierda, y hemos ido juntos de la mano durante todo este maravilloso proyecto, ha sido Esther Pons. Antes lo decía, ella es egiptóloga, directora junto con Maite Mascort, de la excavación en Oxirrinco, la directora del Departamento de Egipto y Próximo Oriente del Museo Arqueológico Nacional. Nos conocemos desde hace muchísimos años, nunca habíamos trabajado juntos y ha sido una experiencia realmente extraordinaria. Y aunque yo soy el comisario también, igual que ella, y podría contar la historia igual que ella, prefiero que sea ella, siendo mujer además, en este marco de la exposición Hijas del Nilo, quien nos cuente pues cómo se ha visto, ¿no?, ese papel de la mujer a lo largo de la historia, y en definitiva la razón de ser de esta exposición tan importante que, como digo, podremos ver en el Palacio de las Alhajas hasta el próximo 31 de diciembre. Los textos que tenemos actualmente nos dicen, o que se han ido hallando, que la mujer tenía los mismos derechos por ley que el hombre. Con eso quiero decir que la mujer podía adquirir un patrimonio, lo podía vender, podía heredar, pero también podía desheredar si en algún momento consideraba que aquellos herederos no lo habían tratado bien, podía casarse, podía divorciarse y podía irse a vivir a una casa con unos hijos, y por supuesto podía tener diferentes cargos dentro de la administración, de la política y de la religión egipcia. Tenemos testimonios de alguna mujer visir, alguna mujer que fue jueza o que fue médico, pero sobre todo no podemos olvidarnos de las grandes esposas reales o de aquellas mujeres que reinaron en Egipto por ser mujeres, como Hatshepsut o Cleopatra VII, ¿no?, que con ella acabaría ya la dinastía faraónica y comenzaría una nueva etapa para Egipto con la llegada del mundo romano. Hijas del Nilo está subdividida en 5 secciones
4 faraónicas y una egiptomaníaca, ¿no? Con algunas piezas del Museo de Art Deco Casaliz de Salamanca extraordinarias, protagonizadas por mujeres, y ese eco, ¿no?, que ha tenido el Antiguo Egipto en el primer tercio del siglo XX, en ese mundo tan sofisticado del Art Deco. En el ámbito faraónico, la exposición nos ofrece, bueno, pues registros desde la vida cotidiana, la nobleza, la realeza, con relieves que nunca se han visto en España, piezas del reinado de Nefertiti, de Cleopatra, piezas también que nos acercan a esa faceta religiosa o divina de la mujer en el Antiguo Egipto, y por supuestísimo la muerte. Esther Pons, comisaria de la exposición Hijas del Nilo, nos lo cuenta. Los 4 grandes ámbitos están dispuestos en cada uno de los pisos del Palacio de las Alhajas. Un primer ámbito sobre la mujer en general, pues cómo vivía la mujer, la importancia del matrimonio, del hogar, de los hijos, de la maternidad, pero también la importancia del cuidado personal de la mujer, que también lo tenía el hombre, por supuesto. Un segundo ámbito son las mujeres reales, la importancia de todas aquellas mujeres que vivieron en el ámbito real, como familia real o afín a la familia real. Hacemos un pequeño apartado sobre la particularidad de Amarna, que fueron 17 años del reinado de Akenatón y su esposa Nefertiti, a través de algunas talatas que se muestran por primera vez, sobre todo uno de ellos se muestra por primera vez en España, y que, bueno, muestran o que evidencian ese cambio incluso en la forma de representar el mundo artístico, ¿no? Distinto al que hasta ahora se había representado. Finalmente también mostramos el tercer ámbito, trata sobre la mujer y la religión, ese papel que representó en los templos, sobre todo como divina adoratriz o como cantora de Amón, en la que aparece con frecuencia pues tocando en procesiones, tocando el sistro, que es un instrumento parecido a un sonajero que sonaba cuando lo tocabas y que es propio de las mujeres, y hacemos una muestra de todas, exhibimos una muestra de las importantes divinidades femeninas, que sería imposible exhibirlas en esta exposición porque eran muy numerosas, y además en muchas etapas tienen una representación muy parecida de aspecto físico, que a veces dificulta el saber de qué diosa estamos hablando, salvo que tengamos un texto escrito que así nos lo dice. Mostramos a la diosa Isis en diferentes modalidades, como Isis lactante, Isis Afrodita en época tolemaico-romana, o Isis Hathor también, la diosa Neit, Maat, la diosa Neftis. Y el cuarto ámbito se trata sobre la muerte. Todos sabemos que los egipcios creían en el más allá, en una vida más allá de la muerte que iba a ser eterna, y para eso pues pretendían vivir igual o mejor, en muchos casos mejor que como habían vivido mientras estaban vivos, y para eso momificaron a sus muertos, lo hacían con hombres y con mujeres, y para eso se acompañaban también de un ajuar funerario que estaba directamente relacionado también con el poder adquisitivo de la persona enterrada. Hijas del Nilo, mujer y sociedad en el Antiguo Egipto, podrá ser visitada hasta el próximo 31 de diciembre. Hay una página web, hijasdelnilo.com, en donde podéis conseguir las entradas, y merece la pena porque es una forma muy clara de conocer el papel de la mujer en el Antiguo Egipto, de una cultura sofisticada, y como decíamos, como escuchábamos en la voz de Esther Pons y en la mía propia como cocomisario de la exposición, casi 300 piezas de más de 30 museos y colecciones privadas de 12 países, y con un denominador común, ¿no? La mujer en una de las culturas más sofisticadas de la antigüedad, a pasos, años luz, mejor dicho, muy por delante de culturas supuestamente más avanzadas como la griega o la romana. Hijas del Nilo, no os lo perdáis, en el Palacio de las Alhajas de Madrid hasta el próximo 31 de diciembre. Tengo bien grabado en mi memoria el recuerdo de los hechos vividos en el Golfo de Lepanto, aquel mes de octubre de 1571. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
Egipto es quizá uno de esos destinos turísticos hoy lamentablemente menos visitados, ¿no? Pero como siempre recuerdo desde estos micrófonos de la cadena SER, hay que seguir viajando para allá. Nosotros lo haremos en poquitas semanas, porque guarda en ese maravilloso escenario natural mezcla de desierto, mezcla de muerte, mezcla de vida y mezcla de ahora un futuro prometedor, incierto para otros, pues un montón de historias que en muchos casos están protagonizadas por personas que han pasado totalmente desapercibidas para la historia y en otros casos por protagonistas de los que ha quedado muchísima información. José Miguel Parra, bienvenido a Ser Historia. Buenas noches, ¿qué tal? José Miguel Parra, lo conocen todos nuestros oyentes, es autor de un montón de libros dedicados a la cultura egipcia. Él es egiptólogo, doctor por la Universidad Complutense de Madrid y también miembro del equipo Yehudi. Y acaba de publicar, hace unos poquitos meses, pero que nos sirve un poco de telón de fondo para esta entrevista, un libro con la editorial Crítica titulado La historia empieza en Egipto. Eso ya existía en tiempos de los faraones. Y quizás la figura de Panep es uno de los ejemplos más vivos, ¿no? Con los que es mejor, con lo que resulta de una manera mucho más sencilla explicar lo que vamos a contar a continuación. Yo lo adelantaba un poco en la entradilla, José Miguel, porque sabemos más de algunos personajes de hace 3.000, 4.000 años que de políticos nuestros de hace apenas 100. Porque hace 100 años la gente quizás no escribía tanto. Entonces, en el antiguo Egipto se escribía bastante. Y lo cierto es que mucha de esa documentación se ha conservado, y gracias a una denuncia de un rival en el poblado de Deir el-Medina es como conocemos a nuestro personaje de hoy, ¿no? A Panep, ¿no? Entonces, esos datos son los que nos permiten darnos cuenta de cómo las cosas del antiguo Egipto no eran tan diferentes de las cosas del mundo actual. Uh-huh. Esas cosas nosotros las conocemos porque hemos tenido acceso a esos papeles, entre comillas, a esos documentos, a esas inscripciones que nos han llegado desde hace casi 3.000, 4.000 años, en este caso poquito más de 3.000, en concreto en un lugar muy específico de la orilla oeste de Luxor, el llamado West Bank, la orilla oeste, en donde en Deir el-Medina, la aldea de los artesanos, explícanos, ahí apareció un pozo inmenso con un montón de documentos. Sí, vamos a contar a los oyentes lo que es Deir el-Medina. Todo el mundo conoce las tumbas del Valle de los Reyes. Esas tumbas las construyeron unos artesanos muy cualificados y que vivían todos juntos en un poblado que está, digamos que oculto a la vista, no oculto, pero sí oculto a la vista, detrás de una colina según uno se acerca desde el Nilo. Pues allí en un momento dado se excavó un gran pozo para dotarlo de agua fuera del poblado, y cuando ese pozo dejó de dar agua se utilizó como grandioso basurero. Eso significa que todos los pedacitos de escritura que aparecen en ese poblado pues se tiraban allí, junto a otras muchas más cosas. Entonces los arqueólogos, cuando encontraron ese pozo, la verdad es que dieron saltos de alegría, porque parece mentira, pero lo que más le gusta a un arqueólogo es revolcarse en la basura y encontrar todo lo que una civilización del mundo antiguo nos ha podido dejar, ¿no? Y sobre todo textos, ¿no? Sí, porque... Los textos que nos acercan un poco, perdona José Miguel, a esa vida cotidiana de esas personas hace tantos miles de años. Sí, Deir el-Medina es un poblado bastante particular, porque seguramente a lo mejor el 30 o el 40% de los habitantes de ese poblado sabían leer y escribir, o alguna de las dos cosas, cuando resulta que en general en Egipto solamente el 1% de la población era capaz de hacerlo, ¿no? Entonces eso significa que produjeron muchísimas notas escritas, notas del estilo: te escribo porque esta chica a la que me gusta tanto le acabo de traer todos mis bienes y la chica me ha visto y ha dicho que no me quiere. ¿Cómo es posible esto? Notas del estilo: ¿por qué te las vas de chulito cuando resulta que todavía no tienes un hijo? No presumas de ser muy viril cuando resulta que todavía no hay resultados. O notas del estilo: mi marido me ha pegado y presento esta denuncia ante el tribunal del pueblo, ¿no? Entonces ese tipo de información es la que además también nos permite conocer a gente como Panep. En Deir el-Medina se da el caso de que incluso conocemos los dueños de algunas de las casas, que es algo bastante particular. Tú lo has comentado, los arqueólogos, hasta el descubrimiento de este pozo inmenso lleno de textos de Ostracón, como dicen los arqueólogos, conocían los nombres de esos individuos por las tumbas que hay alrededor de la necrópolis, otros un poquito más lejos, en algunos lugares también de la orilla oeste, y
tiene que ser muy especial, ¿no? Encontrar el nombre, no solamente en una sepultura de un personaje, que de alguna forma pues es un contacto muy distante, ¿no? No tienes esa cercanía de haber encontrado pues precisamente lo que tú comentabas, una denuncia, un texto de una lavandería, algo mucho más doméstico, mucho más íntimo, y ahí es donde encontramos a Paneb. ¿Quién era Paneb? Paneb era el jefe de uno de los 2 equipos que se encargaban de trabajar en las tumbas del Valle de los Reyes y del Valle de las Reinas. Y lo conocemos, pues, hay una pequeña mención a él como precisamente como capataz de ese equipo en un documento, pero nada más que esa mención. Pero de repente tenemos un conjunto de papiros donde se nos habla de una denuncia que presenta contra él su, digamos, rival por el puesto al que acaba accediendo, que es el jefe de uno de los lados de los trabajadores de Deir el Medina, y en el cual nos cuenta auténticas barbaridades de Paneb. Que si es un violento con tendencias asesinas, que si no respeta a las mujeres de los demás, que si comete violaciones cuando se le antoja, que si es capaz de sobornar a funcionarios, que si ha saqueado tumbas, que si ha saqueado tumbas reales, que si pone a los trabajadores que trabajan en la tumba del faraón a trabajar para él, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de esos textos aparecen pues precisamente lo que tú comentabas, ¿no? Tenemos por un lado la maestría de las obras de Paneb, porque ya lo podemos concretar en un periodo de la historia determinado, y luego también pues descubrimos que aparte de ser un genio de las artes, en nuestra página web, en cadenaser.com/ser-normal-historia, hemos puesto una galería de fotografías de algunas de los trabajos realizados por Paneb y de algunas de las fechorías, vamos a decir así, que llevó a cabo, ¿no? Y como digo, vemos estos contrastes, ¿no? Que vemos que en realidad no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, los antiguos egipcios hace 3000 años se comportaban igual que nosotros. Sí, exactamente igual, sobre todo al final del reino nuevo, que es cuando nos encontramos a Paneb. Paneb empezó a trabajar, o aparecen mencionados los papeles por primera vez en el año 66 de Ramsés II, o sea que estamos al final de la dinastía 19, y resulta que, cuando tenía algún problema, pues si podía soltar un dinerito y soltarse de la cárcel, pues lo utilizaba. Que había que regalar un par de jamones, jamones no muchos. En Egipto se consumía muchísimo cerdo, a pesar de lo que dicen los dibujos de las tumbas, pero es cierto que el cerdo era un animal que se consumía mucho. Digamos que si había que regalar una jarra llena de grasa fresca o un saco de cereales para conseguir el puesto, pues en realidad se sabe. De hecho, uno de esos papeles que acabaron tirados en el basurero de Deir el Medina nos cuenta un señor que efectivamente, para que su hijo heredara su cargo, tuvo que dar una serie de obsequios a los encargados de seleccionarle, y además hace una lista para que nadie se olvide de eso, lo cual no deja de ser curioso. Esa historia me suena que se repite prácticamente hasta nuestros días. Sí, no busquemos muchas autonomías sureñas. Sí, desde luego que no, lo tenemos mucho más cerca de lo que pensamos. Y Paneb, además, incluso conservamos textos. Él seguramente debía de tener algún tipo de desequilibrio, no voy a decir mental, ¿no? Pero una forma de ser un tanto turbia y de unas maneras un tanto... Según nos lo ponen en la denuncia, era el matón del pueblo. O sea, es un señor que estaba acostumbrado a trabajar la piedra, o sea, que seguramente empezó picando y luego cargando, o sea, que estaba bien hecho y fornido. Y es cierto que una de las cosas que dicen, perdón, es que una de las noches que estaba allí de juerga, pues él apareció por encima de las casas del pueblo y se dedicó a tirar piedras a los que estaban allí reunidos y pues la tuvo con ellos. Otra de las cosas que dicen es que una vez se enfadó con su padre adoptivo y que lo persiguió hasta su casa. El padre se encerró en su casa de Deir el Medina, cerró la puerta y Paneb agarró un pedrusco y golpeó hasta romper la puerta y pues menos mal que lo sujetaron los demás del pueblo y se pusieron de guardia, porque dijo: ten cuidado que como estos se vayan te mataré durante la noche. También Paneb, el protagonista, este artista, no hay que olvidar que es uno de los... ¿Cuántas tumbas reales llegó a hacer? 3 o 4, ¿no? Sí, yo creo que incluso puede que llegara a hacer 5, porque el final de la 19, el principio de la 20, los faraones no duraban mucho, entonces creo que fueron como unas 5. Y este genio, como digo, de las artes,
un verdadero mago. O sea, no hay más que acercarse un poco a las tumbas que él realizó en el Valle de los Reyes, como la de Seti II, Siptag. Son tumbas realmente maravillosas. Aparte de ser un personaje violento, también era un personaje, lo que hoy entenderíamos como bastante promiscuo, ¿no? Sí, era un crápula, pero debía tener mucho encanto con las mujeres. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, una de las denuncias de su rival, pues nada, fue que había tenido relaciones con varias mujeres casadas del poblado, y que eso no podía ser. Pero lo más particular es que en un momento dado fue el propio hijo de Paneb el que lo denunció ante el tribunal del pueblo y dijo: vamos a ver, esto no puede ser, resulta que yo estoy saliendo con esta señora, mi padre está teniendo contacto carnal con su madre, y al mismo tiempo ha conseguido seducir a mi novia. Entonces el hijo de Paneb fue a denunciar a su padre ante el tribunal porque le había puesto los cuernos, por así decirlo, ¿no? Entonces no es la única cosa que sabemos de él, porque además hay una denuncia de violación. Dice que una vez se encontró con una señora que la puso sobre el muro, le levantó las faldas y la violó. Lo que pasa es que es una información un poco tendenciosa, seguramente como casi todo lo que sabemos de Paneb, porque no nos olvidemos que es la denuncia de un rival que quería deshacerse de él, todos estos datos de dónde vienen, ¿no? Entonces, esta señora, quiero recordar que era algo así como su tía adoptiva o tía por adopción, ¿no? Entonces, bueno, pues es por lo menos curioso que una señora con la que ha estado viviendo acabe violándola. Pero sí es cierto que Paneb pues bueno, tuvo una relación además bastante entrañada con una de las señoras casadas, que mientras estaba casada con otro, él era su amante. La señora se divorció, siguieron siendo amantes, la señora se casó y siguieron siendo amantes, lo cual indica que, bueno, a lo mejor era su amor verdadero, quién sabe. Además, tú lo dices, ¿no? Información quizás un tanto tendenciosa. Una de las fotografías que hemos colgado en nuestra galería de imágenes en la página web de Cadena SER es un ostracón, el 65-930, conservado en el Museo Británico, en donde se juzga a Paneb por el robo de algunas herramientas. En aquella época hay que pensar que, bueno, eran herramientas de cobre, pero el cobre era, no voy a decir que tuviera el mismo valor que el oro, ¿no? Pero era un metal cuasi precioso. Sí, y el robo de este tipo de artilugios era muy perseguido. Sí, hablamos de la edad del cobre, o que Egipto vivía en una edad del cobre, pero en realidad es algo relativamente falso, porque digamos que el 90% de todas las herramientas que utilizaban los egipcios eran de pedernal, de sílex. O sea, estamos en una edad de la piedra. Lo que pasa es que conocían el cobre y lo utilizaban. Entonces, las herramientas utilizadas para construir, evidentemente, la tumba del faraón era cobre, pero era un material precioso que se desgastaba con facilidad, y que lo que hacían era llevar un control exhaustivo del mismo. Entonces, en las listas de trabajo de los obreros, dice: se ha entregado tantas hachas de piedra o tantas hachas de cobre a tal trabajador, y cuando se gastan, se devuelven. Entonces, esos restos que quedan completamente desbastados, lo que se hace es volverlos a fundir y volver a hacer con ellos herramientas. Por eso que Paneb, que tenía el acceso a ese reparto, que tenía el acceso a esas herramientas, que las utilizara para su propio beneficio, pues bueno, no deja de sorprender, pero tampoco es algo que fuera él el único que hizo, ¿no? Pero lo curioso es que él, en definitiva, él estuvo trabajando casi 20 años, casi 2 décadas, como jefe de los obreros, así que de alguna forma o su buen hacer estaba por encima de los contratiempos que pudiera vivir a diario contra sus enemigos, o realmente todo eso era mentira y Paneb era un santo. Bueno, hay un artículo reciente sobre esa cuestión que se llama Paneb rehabilitado, y la conclusión del artículo, que es muy interesante, de Morris Bierbier, si no me equivoco, es que, bueno, quizá a lo mejor Paneb no era tan malo. Quiero decir que esto que hacía Paneb lo hacía mucha más gente, pero lo que pasa es que lo de Paneb lo conocemos de primera mano y con un tono tendencioso, porque su rival, que quería quedarse con su puesto, lo denunció ante el tribunal superior, no ante el tribunal del pueblo, sino ya hasta el visir. Lo más curioso es que Paneb realizó algunas barbaridades que sí que le hubieran merecido, en este caso puede que incluso la muerte, porque sabemos que saqueó la tumba de Seti II. No solamente en el momento del enterramiento, en el enterramiento egipcio, digamos que la momia dentro de su ataúd era llevada con un gran desfile al que seguían pues los deudos, seguía el ajuar funerario, seguían las ofrendas, y todo eso se enterraba en la tumba. Bueno, pues Paneb, antes de que se enterrara, consiguió, digamos que distraer algún material de ese ajuar funerario, y luego, una vez enterrada, como él sabía cómo estaba la tumba, pues lo que hizo fue meterse en ella y coger cosas. Y una de las datos más sorprendentes de la denuncia es que le acusan de haberse bebido una de las jarras de vino
que estaban allí todavía frescas y que para hacerlo se había sentado en el sarcófago del faraón. ¿No? Del faraón. Entonces es un poco ¿cómo te diría yo? Máxima humillación para el faraón, ¿no? El sacrilegio tremendo de sentarse, de pisotear el cuerpo del faraón. Beber un vino que supuestamente ha sido sacralizado para unos rituales. Además, por supuesto, tengamos en cuenta que es un vino de lo mejorcito que podía entenderse en ese momento. O sea, estamos hablando con un Vega Sicilia de la época, o sea, seguramente. Y Paneb, pues nada, entró en la tumba y se lo bebió con un par de compañeros. Un Vega Sicilia de la región de Tebas. Y también hay quien ha dicho, en una de las fotografías también que hay en la galería, en nuestra página web, es un documento que tú conoces muy bien, el papiro erótico de Turín, donde sale una orgía tremenda con unas escenas realmente que ya en el siglo XIX, cuando apareció este documento, puso los pelos de punta, ¿no? Y sacó los colores hasta de los entonces incipientes egiptólogos, ¿no? Como Champollion. Se dice que este papiro también puede estar un poco, porque es de época ramésida también, de la misma época, hace unos 3.000 años, pudo haber sido, bueno, pues influenciado un poco por la historia de Paneb. Bueno, eso ya es hacer historia ficción, pero lo cierto es que gracias a sus dimensiones, porque los papiros cambian un poco en su forma de ser, ¿no? En su aspecto morfológico, sabemos que es de la época y seguramente por cuando se encontró sabemos que también que procede de Tebas, posiblemente de el Medina. Entonces, bueno, lo que nos cuenta el papiro tampoco lo sabemos muy bien porque los textos están muy perdidos, son difíciles de interpretar, pero lo que sí tenemos claro es que son 12 escenas sexuales a cual más salaz y subida de tono, que nos hacen pensar que aunque en el arte oficial no conozcamos representaciones sexuales, el arte de la gente, de los trabajadores de Medina, que son los que sabían dibujar, pues en realidad tenía sus cositas. De hecho, esta misma tarde una amiga mía me ha pasado una información que desconocíamos, es Zulema Barahona, que es una egiptóloga, una ceramóloga, que está formándose en muchos sitios y que acaba de volver de Egipto, si no me equivoco, ha encontrado en una subasta de una galería de arte en París, creo recordar, la primera escena de una felación, de sexo oral en el antiguo Egipto. Entonces nos hemos quedado bastante sorprendidos y es algo que pensábamos que jamás se había representado en el antiguo Egipto y nos vamos a encontrar que existe, ¿no? Entonces, bueno, todavía por fortuna en el antiguo Egipto no tiene muchas cosas que enseñar. Desde luego que sí, el arte erótico en la época egipcia quizás es uno de esas metas de muchos coleccionistas en la actualidad que coleccionan arte egipcio, que bueno, pues sobre todo tú lo conoces muy bien, en época tolemaica, en época tardía, en época grecorromana aparecen muchísimas figuras, pero en época faraónica y sobre todo en el contexto en el que nos movemos de la figura de Paneb a finales del reinado de Ramsés II y sus sucesores, es relativamente extraño, ¿no?, encontrar estas figuras. Sí, en realidad el arte egipcio oficial, que es el que vemos en todas las tumbas, en realidad lo negaba, pero lo negaba, digamos que expresado físicamente, no negaba el concepto, porque para ellos lo importante en la tumba era que el muerto renaciera en el más allá. Entonces, para renacer en el más allá, lo que hay que hacer es tener sexo, procrear, engendrar a un ser vivo y que éste renazca. Entonces, las tumbas egipcias están llenas como de segundas lecturas, de subtextos por todas partes, ¿no? Entonces, una escena, por ejemplo, muy, muy conocida, que es la del faraón o el difunto, subido a una pequeña barquita de papiro, con una mujer arrollada a sus pies que está arponeando unas tilapias. Bueno, eso lo vemos y dices, bueno, pues una escena de arponeo de peces, está cazando, está una escena, bueno, de relajo, si así lo queremos. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que la estructura triconsonántica de ese verbo arponear, seti, significa lo mismo que engendrar, que es una estructura que es también seti en el antiguo egipcio, nos damos cuenta que los egipcios estaban haciendo que el que entrara en la tumba, al ver esa imagen, leyera también ese engendrar. De modo que la propia tumba es un generador de tensión sexual. Lo dicho, José Miguel, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer, como siempre, Nacho. Hasta aquí este programa especial de Ser Historia dedicado al Antiguo Egipto. Recordad lo que os decía al principio, Ser Podcast es la plataforma de la cadena Ser para poder escuchar todos los programas emitidos hasta ahora. Y también en Podimo tenéis Ser Historia Plus, un programa exclusivo
con contenidos monográficos, en donde Jesús Callejo tiene esa sección espectacular No lo creerás, en la que me contará cosas que yo intentaré dar fe de todo ello para intentar hacer un poquito más de historia. Esa sección también del micrófono abierto, en donde yo por primera vez me mojo, ¿no?, con algunos temas en ocasiones controvertidos, ¿no?, desde el punto de vista histórico. En definitiva, un montón de argumentos y de temas nuevos y exclusivos, como digo, que solamente vais a encontrar en Podimo. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, y delante del micrófono y a los mandos técnicos, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.